Paz de Cristo, vamos a platicar en esta tarde la palabra del Señor, esperando que sea de bendición. Y el tema de esta hermosa tarde lo vamos a tomar con el tema que dice: si los muertos pudieran hablar. Y quiero que leamos en el libro de Lucas, capítulo 16, su versículo 19. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. En el sistema del espiritismo siempre hay la creencia de que la gente quiere hacer volver a sus muertos para platicar con ellos. En todas las culturas siempre hay esa enseñanza de que los muertos regresan, y lo que ellos quieren saber, preguntárselos para ver qué respuestas tienen en el más allá. Y muchas de las preguntas que ellos hacen es: ¿estás contento? ¿Tienes cuerpo? ¿Sabes qué está pasando aquí en la tierra? Son preguntas que la gente se hace ahí en esos lugares de espiritismos. Así les enseñan que los muertos vienen y hablan con ellos. Y nosotros estamos leyendo esta historia porque tampoco, ¿verdad?, no es una parábola, sino que es una realidad esto. Es una historia. Aquí nos cuenta la historia de 2 personajes, cada uno con diferente posición económica. Uno rico y uno pobre. El rico no tiene su nombre, el pobre tiene nombre. El rico solamente dice: el rico hacía cada día banquete con esplendidez. Y dice que cada día era de a diarios hacía su banquete. Pero también al leerlo nos damos cuenta, dice que se murieron los 2. Y del mendigo o de Lázaro, que él tiene nombre, Lázaro, dice: aconteció que murió el Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Es todo lo que dice. Pero cuando habla del rico, la muerte de él es diferente. El del rico dice: y murió también el rico y fue sepultado. En ese tiempo, ¿verdad?, de esta enseñanza, los pobres que no tenían familiares, que eran mendigos, cuando morían, lo único que hacían era llevarlos a un lugar donde había basura y ahí se los quemaban. Pero del rico dice que él fue sepultado. A él sí lo enterraron. Al pobre creo que ni siquiera lo enterraron. Y es que siempre cuando muere alguien así con economía, tiene muchos familiares, tiene muchos parientes, aunque sean lejanos, pero dicen: es mi tío, es mi abuelo. Pero cuando muere uno pobre, no tiene familiares. ¿Qué predicaron en esa noche? Eso es algo, ¿verdad?, que muchas veces algunos predicadores, yo he oído que cometen muchos errores. Hay gente que muere en pecado. Fueron cristianos y muchas veces se apartaron de Dios, se volvieron al mundo, pero cuando mueren, hay predicadores que dicen que, quizás por respeto, dicen: este está con Dios. Así. Por eso digo: ¿qué habrán predicado en esta noche del rico?
El rico ni con su riqueza pudo sobornar a la muerte. Todos murieron porque está establecido que todos van a morir. El problema no es que si morimos, el problema no es eso. El problema es cómo, ¿verdad?, nos encontramos el día de nuestra muerte. Ahora, si los muertos pudieran hablar, ¿qué nos dirían? Y vamos a ver 3 cosas que nos dirían. Son 3 cosas que dirían. Que el infierno no es una broma. La segunda, dirían que no hay una segunda oportunidad después de ser sepultado. La tercera, dirían que es urgente el arrepentimiento. Porque sin duda, hermanos, el infierno es una realidad. Las mismas citas que vamos a tomar en esta tarde del infierno, el mismo Jesús los pronunció con sus labios. Hay bastantes citas donde nos dan a entender que el infierno existe, que es una realidad. Tengo muchas citas, ¿verdad? Entre ellas podemos ver Juan 5:28 para ver, ¿verdad? Como le digo, ¿qué nos dirían? Y uno de ellos dirían que el infierno no es una broma. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Solo hay 2 lugares, el lugar de la vida y el lugar de la condenación. Vean el Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para la gente, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Solamente que el diablo no se quiere ir solo con sus ángeles. Entonces, el trabajo del enemigo, del diablo, ¿verdad?, porque él sabe que va a ir al infierno, es llevarse más gente posible. Pero realmente el infierno no fue preparado para la gente. Y podemos ver más textos, ¿verdad? Hay otro que nos dice donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Tenemos bastantes textos de la palabra del Señor. Pero yo creo que con esto es suficiente para creer, hermanos, que el infierno existe. Aunque haya denominaciones que predican que el infierno no existe, ellos predican y dicen que cuando una persona muere, para ellos la persona es el alma. Se acabó todo. Para ellos dicen que infierno es sepulcro. Así lo manifiestan. Pero no es cierto. Una cosa es el sepulcro y otra cosa es el infierno. Allá hay Seol. Dice Seol, nombre que se daba a la región o morada de los muertos. Véase Hades, y que se suponía en lo profundo de la tierra, por lo cual algunos pasajes es también sinónimo de sepulcro. Seol, allí te dice Hades, vocablo griego que designa la morada o región de los muertos y que equivale al Seol en hebreo. A veces muchas congregaciones o muchos de nosotros ya no hablamos del infierno, pero es importante que podamos volver a hablar de ello, y en esta tarde lo estamos haciendo. Porque es mejor asustarlos para que entren al cielo que arrullarlos para que lleguen al infierno. Hay gente que por eso, ¿verdad?, escucha el mensaje y entre ellos se menciona el infierno, que es una realidad. Entonces, si los muertos pudieran hablar, nos dirían que el infierno no es una broma. El segundo, si los muertos pudieran hablar, dirían que no hay una segunda oportunidad. Fíjense, ¿qué dijo el rico? Le dijo a Abraham: deja a Lázaro que pase aquí para que él moje su dedo en agua y me refresque mi lengua, porque estoy atormentado en una llama. Fíjense, estaba atormentado solamente en una llama, porque quiero decirles que el infierno no es su totalidad. El infierno viene a ser solamente como unos separos, como lo maneja, ¿verdad?, la judicial. Agarran a alguien y no lo meten a la cárcel, lo llevan a unos separos para que se investigue. El infierno viene siendo lo mismo, como unos separos, porque en Apocalipsis dice que el mar y el infierno van a entregar sus muertos y entonces van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Eso sí, en el infierno el diablo es un verdugo, en el lago de fuego allí va a ser atormentado. Ahí siempre en Apocalipsis lo dice que allí va a ser el falso profeta, el dragón, todo eso en el lago de fuego.
Proverbios capítulo 11 y su versículo 7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. ¿Qué nos dirían? Que no hay una segunda oportunidad. No hay, hermanos. Es que mientras estamos vivos, aquí es donde tenemos que resolver este asunto en nuestras vidas. Es donde vamos a decidir dónde queremos ir. No existe un tercer lugar. Solamente hay paraíso, infierno. No hay un tercero, como engañan a la gente de que les ponen un tercer lugar que se llama purgatorio. Yo la verdad he dicho muchas veces, si Dios es justo, fíjense, así sencillito, si existiera el purgatorio, pero si tenemos un Dios justo, ¿ustedes creen que Dios sería justo? Si tú te has guardado con fidelidad, has tratado de caminar con fidelidad, te has privado de muchos deseos de tu carne, y otro que ha vivido en sus placeres, así como vivió el rico, sin preocuparse para nada, y los dos mueran, y tú porque te conservaste, viviste una vida en santidad, en rectitud, te vas al reino de Dios. Y el otro que no se privó de nada de este mundo, vivió en deleites y todo, después de muerto, alguien haga unos rezos, unas oraciones por él, y salga de ese lugar y se vaya al reino donde tú estás, sería justo. Es tan sencillo que muchas veces la gente, a ellos les dicen que existe y se lo creen. No sé si tú también creas que hay purgatorio, pero te voy a decir que no existe purgatorio. Lo que existe es el reino de Dios, lo que existe es el paraíso y el infierno. Entonces, no hay una segunda oportunidad. Ahora que estamos vivos, es donde tenemos que buscar nosotros nuestra salvación. Cuando el hombre impío muere, perece su esperanza. Aquí es donde tenemos que tomar esa decisión. Lo tercero que nos dirían es que es urgente el arrepentimiento. Fíjense que lo dijo aquí en el Lucas 16, versículo 30. No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Eso es lo que diría, que tiene que haber un arrepentimiento. Arrepentimiento, no remordimiento. No solo se trata de llorar. Arrepentimiento quiere decir un cambio de vida. Es un cambio de mente que conduce a un cambio de conducta. Eso se llama arrepentimiento. Dejar de hacer lo que estaba practicando, lo malo que estaba practicando antes. Usted recordará, ¿verdad?, que en el libro de Hechos nos habla mucho del arrepentimiento. Aquellos hombres, después de haberles predicado el apóstol Pedro, ellos dicen que se sintieron compungidos de corazón y luego hicieron una pregunta. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento. No solamente se trata de que me voy a bautizar, tiene que haber arrepentimiento en tu vida. Dejar de practicar lo malo que hacías. Eso se llama arrepentimiento. No se trata solamente de llorar, eso es solamente remordimiento. Tiene que haber un arrepentimiento puro, un cambio de vida en ti. Y como dije al principio, no se trata solamente, ¿verdad?, de que si vamos a morir y estemos preocupados. No, esa debe ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación debe ser si estamos preparados. Una vez dice que había un bufón que divertía en el reino de un rey, lo hacía reír y el rey lo tenía como un tonto. Y un día se le ocurrió al rey y le dio una varita y le dijo, toma, dáselo al más tonto. Dice que el bufón lo conservó por mucho tiempo y un día se enteró que el rey, su amo, estaba muriendo. Y él fue a visitarlo y le dice, ¿qué te sucede, amo? Y el amo le contestó, voy a hacer un largo viaje. Y este bufón le dice, ¿y a dónde va? Y él dice, no lo sé. Y le vuelve a contestar al bufón, ¿por cuánto tiempo vas a ir? Y él dice, nunca regresaré, dice. Entonces le dice el bufón, ¿has hecho algún preparativo para el viaje? Y él dice, no. Y ese que creían que era tonto le dice, no sabe a dónde va, nunca regresará. Y no hizo preparativo para ello. Yo creo que el que se merece la varita es usted. Necesitamos nosotros prepararnos para ese viaje. ¿Qué nos dirían los muertos si hablara? Dirían que el infierno no es una broma. Dirían que no hay una segunda oportunidad.
dirían que es urgente el arrepentimiento. Así que te invito en esta tarde que tomes una decisión. Toma la decisión y arrepiéntete de todo lo malo que estás practicando. Arrepiéntete, aún a la gente que está bautizada, porque a veces, hermanos, creo que a veces ni nosotros mismos nos creemos que existe el infierno. Por la forma en que estamos viviendo, podemos ver un cristianismo que piensan que por solo bautizarse ya se salvaron. No es así. La Biblia dice que hay que bautizarnos, pero también dice que hay que permanecer, dice, Apocalipsis lo dice, que hay que ser fieles y entonces vamos a recibir la corona de la vida. Te invito en esta tarde que te arrepientas en el nombre de Jesucristo si no lo has hecho. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Yo he visto esto de que cuando habla del pecador, muchas veces pensamos de esa gente que todavía se va a bautizar. No, yo entiendo que cuando dice ese texto, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. No solamente se trata de la gente que no se ha bautizado, sino también de los creyentes que han sido bautizados, pero siguen en su vida de pecado. No hay un arrepentimiento. Entonces, cuando ellos lo logran hacer, va a haber fiesta siempre. Usted recordará que hemos hablado de esto cuando Moisés platica con los de Coré, cuando hubo la rebelión, y Moisés les dice, si ustedes mueren como mueren todas las personas, dice, es que Dios no ha hablado conmigo. Pero si ustedes mueren de una forma diferente, entonces Dios está conmigo. Y dice que al decir estas palabras, dice que la tierra se abrió y fueron tragados vivos, dice, al infierno, al Seol. Eso dice la Biblia. Aquí en Proverbios 15:24 dice así, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol, abajo. Para terminar, quiero que busquemos 2 de Pedro capítulo 3 y su versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te invito en esta tarde. No por solo este detalle que estás surgiendo, que andas buscando un refugio y después que pase, vuelvas al pecado. No se trata de eso. Se trata de un arrepentimiento puro, puro. No esperes los problemas. Ahora que tienes vida y puedes entregarte a Cristo, hazlo. No esperes quedar más viejo o más vieja. Hazlo en este momento. Triste tener que bautizar a ancianos, aún enfermos. A veces porque ya están enfermos hay que bautizarlos. Pero realmente no sabemos si hubo arrepentimiento. Ahora que estás en esa edad de arrepentirte, hazlo, te invito en el nombre de Jesús. Dios te bendiga en esta tarde.